al canal La Magia de la Vida, el portal de la sabiduría. Soy Mónica Ferrer y hoy vamos a hablar sobre cómo hablar en positivo. Parece como un tema como divertido y extraño para conversar, pero yo he descubierto a través del tiempo que todo el mundo dice sí, tienes que ser positivo, tienes que ser positivo, tienes que cambiar, no puedes ser tan negativo. Y al final de cuentas he visto que la gente no tiene idea de lo que es ser positivo. Y ser positivo va ligado a algo que es muy importante para ser positivo, es el lenguaje que uno ocupa para ser positivo, para hablar, dijera, en general. Entonces, para empezar a tratar este tema de cómo hablar en positivo, yo les voy a decir por favor que hagan algunas observaciones sobre la forma que tienen de hablar y de analizar su vida, de enfrentarse a los demás. Entonces, y vamos a empezar por revisar cómo me hablo yo a mí mismo. Cómo me hablo yo a mí misma, cómo hablo yo con mi loro interno, cómo es el lenguaje que ocupo para mi propia vida, cómo analizo las cosas. Y ahí vamos a ver si el lenguaje es positivo o negativo, qué mandatos me doy, cómo. Después, por favor, observa cómo hablas tú con los demás. ¿Cómo es tu lenguaje? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Es alegre? ¿Es simpático? ¿Es divertido? Y investiga cómo es ese lenguaje. ¿Cómo es la forma que tienes de hablar? ¿Eres plana? ¿Eres de altos y bajos? ¿Eres efusivo? Todo lo que esté relacionado con la comunicación con los demás. Y siempre observando si está siendo positivo o negativo, qué tipo de estructura le das a tu lenguaje. Después vamos a ver y vamos a observar los mandatos y los decretos que se llaman. Mucha gente le llama los decretos. ¿Qué cosas yo decreto para mi vida? ¿Qué mandatos me doy a mí mismo? ¿Qué mandatos le doy tal vez a mi pareja, a los hijos, a la gente que está alrededor mío, a las personas que si yo soy jefa, que las personas que mando? ¿Qué tipo de lenguaje ocupa para hacer mandatos? Para estructurar decretos. Eh, ¿Qué uso? Ahora revisen cuando doy órdenes. Órdenes sencillas a todo el resto de la familia. O no muy sencillas. Órdenes a mí mismo. ¿Qué cosas me ordeno? ¿Qué? Bueno, obviamente lo que dije recién, si soy jefe, ¿cómo hago? ¿Cómo doy las órdenes? Pero ¿cómo doy las órdenes también al personal, al jardinero que trabaja en mi casa, a la señora que me viene a ayudar con las tareas, eh, a los hijos, a un montón de personas que a veces doy órdenes, porque a lo mejor estructuro mi forma de lenguaje es a través de órdenes. Investiguen. Ahora, ¿cuál es el lenguaje que ocupas o que ocupaste cuando educaste a tus hijos? Esto es importante, estás formando seres humanos y el lenguaje es muy impositivo, muy eh, sin, sin dejar que nadie hable, bueno, etcétera. Hay un montón de cosas que tienen que observarlas. No se las voy a decir porque si no les voy a hacer el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué lenguaje usas o has usado para educar a tus hijos? Porque es tan importante que tus hijos son el resultado de mucho del lenguaje que tú y tu pareja usaste para con ellos cuando eran niños. Ahora, ¿cuál es el lenguaje también que tú usas para hablar con la gente mayor?
con tus padres, con tu... Y gente mayor puede ser jefes, ¿ya? Eh, gente que es de mayor nivel técnico, profesional o de edad que tú. También el lenguaje es distinto. ¿Qué tipo de lenguaje usas? Después, ¿qué lenguaje y qué tipo de lenguaje usas técnico profesional, lo vamos a llamar? Al final de cuentas, ¿qué lenguaje usas habitualmente en cual la situación que sea? ¿Ya? En las situaciones emocionales, cuando tienes miedos, cuando tienes que enfrentarte a algo nuevo, cuando vas manejando y te enojas con el auto del vecino, etcétera. Todo momento en que tú estás ocupando tu lenguaje. ¿Cómo es tu lenguaje? Entonces, lenguaje con uno mismo y el lenguaje con los demás. Ahora voy a darle algunos tips para estructurar el lenguaje en forma positiva. Esto del lenguaje está relacionado con el principio de correspondencia, porque si tú depende cómo hablas y las cosas que dices y cómo estructuras tu lenguaje, van pasando diferentes tipos de cosas. Entonces hay que investigar esto. Y ahora les voy a dar algunos tips que ustedes tienen que usarlos para darse cuenta cómo están estructurando su lenguaje. Por ejemplo, la palabra no. No es una palabra tremendamente negativa porque es no. Entonces, si tú estás usando y tu lenguaje está basado bajo el no, entonces tú quieres hablar en positivo pero usas la palabra no también. Eso ya es un síntoma de alerta, alerta roja, alerta roja. Cuando estés usando y estructurando frases, conversaciones en base al no, ojo, ponle atención y trata de estructurar lo mismo que tú estás diciendo con la palabra sí, positivo. Otra palabra que es de alerta es el nunca. Nunca quiere decir que te estás negando cosas a ti mismo para decir, yo nunca voy a hacer esto. Bueno, mandatos terriblemente negativos. Nunca tal cosa, nunca lo otro. Palabras que tienes que poner mucha alerta cuando la estés usando porque es alerta roja. Alerta roja, estoy hablando en negativo. Yo creo que diría yo que probablemente el 99% de los casos es así. Ahora, hay otra palabra que también es para ponerle ojo, alerta. Ojalá. Ojalá no me suceda esto. Ojalá que no pase esto. Ojalá que tal o tal cosa. Esa también es una palabra que es en su sentido más importante, es negativa. Uno no debería usarla si quiere tener un lenguaje positivo. Estas tres palabras por ahora, porque tenemos que también fijarnos en tantas cosas que con estas tres palabras es suficiente para investigar el tipo de lenguaje y cómo hablamos. Y es asombroso y uno se va a extrañarse de la cantidad de veces que está usando no, nunca, ojalá. No se da ni cuenta que uno que ocupa todo este tipo de lenguaje y son negativos para la propia mente, te estructuran y te condicionan a hacer o no hacer cosas. Entonces, mucho ojo y hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas.
Ahora, ¿qué diría yo? Que, ¿cuáles son palabras que uno debería usar mucho para estar segura que está hablando en positivo? Por ejemplo, la palabra quiero tal cosa, es un mandato para uno misma, muy positivo porque quieres algo. Ahora, generalmente uno quiere cosas buenas, ¿ah? No va a estar queriendo las cosas negativas, estamos hablando de hablar un lenguaje positivo, ojo. ¿Ah? Otra palabra es deseo tal cosa. Yo diría que en general, yo no sé porque a lo mejor soy terriblemente positiva, pero deseo es una palabra que uno usa cuando desea cosas buenas. Y úsala para eso, para desear cosas buenas, positivas, cosas buenas para tu vida y para tu entorno, para todo. Otra palabra que me gusta también, que tiene para mí una connotación tremenda positiva, es me gustaría que. Me gustaría que sucediera tal cosa. Ahora, no las tomen como que me gustaría las cosas negativas, obviamente. Por eso uno tiene que ponerle, yo te estoy dando estos tips para que estructures lenguajes y formas de hablar contigo misma. Y siempre seguido me gustaría que algo muy bueno, muy positivo para tu vida. ¿Ya? Acuérdate que lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, lo que tú quieres, son las causas que tú estás moviendo para tener efectos más adelante en tu vida. Tú eres el resultado de tu propia vida como tú te hablas. Entonces hablarse en positivo es muy importante, muy importante. Ahora, otra palabra que vamos a ver es me propongo. Me propongo eh, eh, estudiar pintura. Me propongo estudiar un curso de cocina para mejorar la calidad de comida que le doy a mi familia. Te propones cosas que son para salir adelante, para estudiar, para ser mejor. Entonces yo les propongo que analicen cómo hablan, el lenguaje que ocupan y le cambien la polaridad. Esto tiene que ver mucho también con la ley de la polaridad. Porque si tú te estás dando cuenta que tú estás estructurando un lenguaje negativo, lo das vuelta y lo pones en positivo. Cambias el polo de la forma que te vas a conversar. Es muy interesante hacerlo porque inmediatamente la mente hace las conexiones necesarias para que funciones tú en positivo. Es un trabajo muy bonito de hacer, es muy interesante y con resultados inmediatos. Y así vas estructurando una vida mejor para ti, porque tú estás mandándote mensajes positivos para tu entorno y para ser una persona que irradie positivismo, que irradie cosas buenas para el entorno y para toda la humanidad. Si les gustó este video, denme el link y nos vemos en otra próxima reunión estelar donde les mostraré otro tema interesante, entretenido, para ser luminosos, para estar en el camino espiritual y para ser mejores personas que ayudemos a cambiarnos primero nosotros mismos y cambiar al mundo. Somos los responsables en este momento de cambiar el mundo. Con el lenguaje es como se cambia el mundo, siendo positivos. Les deseo mucha suerte. Hasta la próxima video.